Al principio del juego no existía una separación entre el Overworld y el Nether. En aquel entonces los aldeanos vivían bajo tierra, al igual que las criaturas del Nether de hoy en día. Solo una cueva los separaba de la superficie. Entonces tal vez te preguntes, ¿cómo se formaron las estructuras y biomas únicos que vemos ahora en el Nether? Los desarrolladores oficiales del juego nunca han dado una explicación, pero a partir de pistas ocultas y leyendas, hemos reconstruido una teoría plausible. Quizás hace 2 millones de años, un grupo de aldeanos eligió vivir bajo tierra. Allí construyeron casas y campos de cultivo. Las fortalezas del Nether que vemos hoy, quizás fueron construidas por ellos en aquellos tiempos. Dentro colocaron una estrella del Nether, a través de la cual los aldeanos podían predecir quién sería el próximo rey aldeano. La profecía decía que su reina sería con una cicatriz en el rostro. Gracias a esa cicatriz, este chico fue proclamado rey aldeano poco después de nacer. Sin embargo, esto no era solo una superstición. Poco después, este individuo despertó habilidades especiales. Con solo tocar la piel de alguien, podía curar todas sus enfermedades. También podía acelerar el crecimiento de los cultivos. Cualquier planta crecía al instante frente a él. Con tales habilidades, los aldeanos subterráneos ya no sufrían enfermedades, ni escasez de alimentos. Pero el rey no estaba satisfecho con la situación actual. Poco a poco, sintió curiosidad por el mundo fuera de la entrada de la cueva. Sin embargo, en toda la civilización subterránea, salir estaba estrictamente prohibido. Las enseñanzas ancestrales decían que la gente de fuera eran todos demonios asesinos. Esta era la razón principal por la que sus ancestros habían elegido vivir bajo tierra. Pero de repente un día, 3 intrusos irrumpieron allí. Se hacían llamar jugadores. Lo extraño era que no eran asesinos despiadados como decían las leyendas, sino que eran bastante amigables. Incluso intercambiaban voluntariamente varios objetos con los aldeanos. Al ver a estos jugadores amables, el miedo que el rey sentía hacia ellos comenzó a desvanecerse. Empezó a sospechar que las enseñanzas de sus ancestros quizás no eran ciertas. Así que esa misma noche, concibió una idea audaz. Decidió ir a ver el mundo fuera de la entrada de la cueva con sus propios ojos, sin que nadie lo supiera. Cuando finalmente llegó a la entrada, justo estaba amaneciendo. A diferencia de la oscuridad subterránea, todo allí era fresco y luminoso. También había animales, montañas, bosques y ríos que nunca había visto. En ese instante, se enamoró del mundo exterior, pero luego sintió una gran decepción. Él y su pueblo habían vivido siempre bajo una mentira tejida por sus ancestros. Pensando en esto, inmediatamente regresó bajo tierra. Consideraba que como rey, era su deber decirles la verdad a su pueblo y permitirles vivir una vida mejor. Así que al regresar, reunió inmediatamente a todos los aldeanos y les contó todo lo que había visto fuera de la entrada. También los instó a seguirlo hacia el exterior, para construir un nuevo hogar. Sin embargo, cuando terminó de hablar, silencio absoluto cayó sobre la multitud. Incluso pensaron que el rey se había vuelto loco. De lo contrario, ¿cómo podría proponer algo que iba contra las enseñanzas ancestrales? Afortunadamente, al final 6 personas decidieron seguir al rey y explorar con él el mundo exterior. Construyeron una escalera de madera hacia la entrada de la cueva. Cuando los 6 llegaron a la superficie, también quedaron asombrados por la belleza que vieron. Sin embargo, justo cuando planeaban construir una nueva base allí, los problemas aparecieron. 5 jugadores fuertemente armados se presentaron ante ellos. Inmediatamente les preguntaron qué hacían allí. El rey aún no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Pensó que estos jugadores, al igual que los amables que había encontrado bajo tierra, serían bondadosos. Así que descaradamente, les pidió que le trajeran madera para construir a cambio de intercambio. Uno de los jugadores, al oír esto, se enfureció. Inmediatamente levantó su espada y la bajó, y con la ayuda de sus compañeros, en un instante masacraron a todos los aldeanos allí presentes, dejando solo al joven rey, que aún no había crecido. Los jugadores de buen corazón, al ver que era menor de edad, decidieron perdonarle la vida. Pero pronto, los hechos demostraron una vez más que los buenos no siempre reciben su recompensa. El rey no agradeció a los jugadores por haberle perdonado la vida. En cambio, inmediatamente, en su calidad de rey, ordenó a todo su pueblo reunirse en la superficie. Quería vengar a sus aldeanos caídos. Al ver esto, los jugadores decidieron retirarse temporalmente. Pero esta vez, el rey avanzó de repente y lanzó un hechizo contra ellos. En un abrir y cerrar de ojos, su vida se agotó rápidamente y se convirtieron en zombies. Ni siquiera el rey mismo esperaba esto. Resulta que la magia era tan poderosa, para evitar que su pueblo fuera nuevamente asesinado por jugadores de la superficie, comenzaron a extraer varios minerales y los convirtieron en armaduras de hierro. Pero poco a poco la ambición del rey comenzó a crecer. Ya no estaba satisfecho con los pocos recursos que tenía. El que una vez fue un cazador de dragones, ahora se había convertido en el nuevo dragón maligno. Ordenó a su pueblo invadir aldeas de la superficie, como hacían los jugadores. Tras eliminar a los aldeanos de allí, se apropiaron de todos los recursos. Después de esto, también ordenó a su pueblo derribar el techo de la ciudad subterránea, con la intención de conectar la ciudad subterránea con la superficie. Sin embargo, inesperadamente, excavaron hacia un estanque de lava ubicado arriba. La lava hirviendo fluyó por la abertura hacia la ciudad subterránea, destruyendo la tierra y las casas. No pasó mucho tiempo antes de que su antiguo hogar dejara de ser habitable. Pero al rey esto no le pareció importante. Si ya no se podía vivir aquí, entonces buscarían un hogar mejor. Encontraron un nuevo reino en la superficie, donde también vivía un grupo de aldeanos. Pero cuando pidieron unirse, los soldados en las murallas amenazaron con llenarlos de flechas. El rey, enfurecido, usó su magia nuevamente, transformando a todos los soldados de las murallas en esqueletos. Luego tomaron el lugar fácilmente. El rey, consciente del gran poder de su magia, se acercó a la estrella del Nether. Sabía que toda su fuerza provenía de ella. Para cumplir su ambición de dominar el mundo, buscó a 2 soldados leales, con la esperanza de que se convirtieran en su brazo derecho e izquierdo, ayudándole a gobernar el mundo. Sin embargo, la estrella del Nether claramente malinterpretó las intenciones del rey. Realmente convirtió a los 2 soldados en los brazos físicos del rey izquierdo y derecho. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, dado que dondequiera que pasaba, dejaba tras de sí marchitamiento y muerte. Las generaciones posteriores lo llamaron el Wither, marchitador. Esta mujer era la madre biológica del rey. No podía soportar ver a su hijo perseguir el poder y equivocarse una y otra vez. Así que reunió a un grupo de aldeanos que, como ella, amaban la paz, y se presentó personalmente ante el rey.
Le pidió que renunciara al poder y la autoridad que ahora poseía y volviera a ser su querido hijo. Pronto, cada vez más opositores comenzaron a reprochar al rey por las matanzas de esos días y a burlarse de su apariencia grotesca. Estas palabras hirieron al rey como cuchillos. Enfurecido, usó su magia una vez más, transformando a los aldeanos presentes en piglins de inteligencia reducida. Ahora sin capacidad de pensamiento propio, solo sabían obedecer todas las órdenes del rey. El rey aún creía que necesitaba expandir su ejército continuamente, así que llevó a los piglins de vuelta a la ciudad subterránea y usó su magia para transformar a parte de su pueblo en blases y en ghasts, que dominaban la habilidad de lanzar bolas de fuego. Poco a poco, el paisaje natural de la ciudad subterránea se convirtió en bloques de lava roja. Como puedes ver ahora, la antigua ciudad subterránea se había transformado por completo en lo que hoy es el Nether. En cuanto a por qué el Nether se separó completamente del Overworld, eso tiene que ver con la llegada de su padre. Su padre llegó furioso ante el rey y comenzó a regañarlo por su traición, por haber convertido a su propia madre en un piglin. Ante los constantes reproches de su padre, el rey decidió silenciarlo para siempre. Sin embargo, tras la explosión, su padre salió ileso y, accidentalmente, despertó la habilidad de vuelo de los jugadores. El padre consideró que no podía permitir que su hijo siguiera siendo una amenaza para el mundo, así que voló inmediatamente por encima de la ciudad subterránea y construyó este techo con roca base, Bedrock, separando completamente esta ciudad subterránea del mundo de la superficie. Aunque el Wither tenía un poder destructivo enorme, no podía destruir la roca base para entrar al Overworld. Todas las criaturas de allí, a través de la supervivencia y reproducción constantes, finalmente formaron el Nether que conocemos hoy. Y la única forma para que los jugadores entren allí es construyendo un portal especial.